Bienvenidos a Crecimiento Espiritual, un espacio donde reflexionamos, aprendemos y compartimos herramientas para vivir con más conciencia y plenitud. Mi nombre es Luis Villalba y seré su compañero en este camino de transformación. Gracias por estar aquí, por darte este momento para ti. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. Y bien, mis amigos, el tema del día de hoy es victimismo crónico. A través de este episodio vamos a analizar qué es esto de sentirse siempre víctima de las circunstancias, de las personas, del mundo, que tanto esto nos afecta en nuestro avance, en nuestro crecimiento, cómo podemos detectarlo y qué opciones tenemos nosotros para sustituir este pensamiento. En nuestro episodio pasado de su podcast Crecimiento Espiritual, hablamos de estos personajes, los vampiros energéticos. Analizamos un poco las características de estas personas, sus tendencias negativas, esas acciones que nos drenan de energía que nosotros necesitamos pues para andar en este mundo, para crear, para movernos, para pensar, para actuar, para alcanzar nuestros objetivos. Una de las cuestiones importantes que se habló en ese episodio de vampiros energéticos es que si cualquier persona que desea ese avance en su vida, toda aquella persona que desea ese crecimiento personal, espiritual en su vida, pues tiene dentro de sus opciones el estar rodeado de gente positiva. La gente positiva tiene esa magia, ese poder que nos puede impulsar de una manera extraordinaria a alcanzar nuestros objetivos en la vida. Se dice que nosotros somos una ecuación, un resultado, un producto de las personas con las cuales nosotros convivimos. Es decir, por poner un ejemplo, si el grupo de amigos que nosotros frecuentamos es un grupo que suele pues hacer ejercicio, salir a correr, ir al gimnasio, pues existe una gran posibilidad que nosotros adoptemos también esas creencias, esos hábitos, y que en un corto tiempo también nos convirtamos en personas que hacemos esa actividad física que tanto nos hace bien. Ahora bien, en contraste existe este otro grupo de gente negativa, a lo que se le denomina como esos vampiros energéticos, gente que tiene esas tendencias negativas que, a diferencia de los positivos, pues también nos van a inclinar, nos van a motivar, nos van a empujar a tener también esas acciones, esos pensamientos, y nos van a arrastrar, nos van a impedir ese crecimiento que tanto deseamos, porque el estar cerca de estas personas pues es lo que nos va a dar como resultado un estancamiento en nuestra vida, en nuestros proyectos, en todo lo que queremos hacer. Entonces es sumamente necesario que observemos el tipo de gente con la cual nosotros estamos involucrados, si es que en verdad deseamos tener pues esas cosas buenas en nuestra vida. Y analizamos un poco sobre estos grupos de personas. Hablamos, por ejemplo, de todas aquellas personas que suelen ser esos criticones que siempre están juzgando a los demás, esas personas que por alguna razón, quizá miedo, no se atreven a dar ese paso que los saque de su zona de confort, que les impide luchar por sus sueños, que los mantiene en ese lugar seguro y cómodo. Entonces, cuando estas personas detectan que hay alguien más que se está atreviendo a hacer algo que ellos pues no se han dado la oportunidad, pues es algo que les molesta, es un pensamiento vil en el cual
pues ellos se dicen a sí mismos, bueno, si yo no pude, él tampoco debe de poder. Si yo no lo voy a hacer, pues él tampoco lo va a hacer. Y de esa manera pues siempre están buscando la manera de juzgarte, de criticarte. Si en algún momento pues tú deseas emprender una nueva acción, algo diferente en nuestra vida, es decir, a lo mejor comenzar una clase, un curso, emprender un nuevo negocio, aparecen estos personajes, estos vampiros energéticos con sus críticas a decirte, pues es que es una idea tonta, es una idea sin sentido, vas a fracasar, es mejor que te quedes donde estás, la gente se va a burlar de ti. Es gente que le encanta detectar esas posibilidades de intervenir con su pensamiento negativo en lugar de voltear así hacia sí mismos y analizar un poco lo que ellos están haciendo y solucionar sus problemas propios, pues están buscando siempre los problemas en los demás. Entonces nosotros es claro que no necesitamos estar cerca de alguien así, de alguien que nos puede afectar con esa manera tan negativa, con esa vibración tan baja, nos puede traer pues simplemente estancamiento en nuestra vida. Entonces tenemos que poner atención en estos personajes. También hablamos sobre los narcisistas y pues estos como característica pues solamente consideran importante o relevante lo que se refiere a ellos, es decir, es una persona que simplemente no va a pensar que alguien más merece atención, es una persona que jamás va a encontrar importancia en lo que los demás hacen, simplemente lo más importante para ellos es ellos mismos, es complacer sus necesidades, adquirir lo que ellos quieren sin importar los demás. Entonces pues de alguna manera también el estar cerca de este tipo de gente pues no nos va a traer nada bueno. En esta vida pues se trata de dar y compartir, de experimentar, de crecer, y estando cerca de alguien así con esos pensamientos pues también nos va a detener en nuestro crecimiento. También se habló de aquellas personas que se les conoce como el rey o la reina del drama, que son pues aquellas personas que tienden siempre a exagerar las situaciones. Cuando surge algún problema, algo que se puede solucionar y simplemente pues se necesita una buena actitud, ver las posibilidades que se tienen. Estas personas, los reyes del drama, pues tienden a hacer algo más grave, a extenderlo, a crear problemas donde ni siquiera pues existían, a complicar las situaciones. Para ellos todo es difícil, para ellos todo es complicado, siempre hay una negación de su parte para poder ver la posibilidad de arreglar situaciones. Entonces realmente también es una vibración muy baja, algo que no necesitamos en nuestra vida. Como les menciono, necesitamos estar cerca pues de esa gente positiva, porque ellos tienen esa magia, esa luz de solucionar problemas tan fácilmente, siempre encuentran opciones, nunca se cierran. Entonces pues esta gente, a contraste, los reyes del drama pues simplemente van a traer obstáculos, van a crear obstáculos donde no existían pues esos problemas. Entonces también es necesario detectarlos y, si es posible, hacernos un lado, alejarnos, porque es gente que nos va a absorber nuestra energía. Ahora por último se habló de un grupo pues muy interesante también dentro de este pues grupo de personas conocidos como vampiros energéticos, que suelen pues robar tu energía. Entonces este último grupo se le conoce como los victimistas. Cuando estaba yo desarrollando el tema de vampiros energéticos me llamó mucho la atención. Yo creo que sin duda pensé que es un tema que se debe de profundizar más, hablar un poco más, porque tiene datos muy interesantes que me gustaría analizar con todos ustedes. Si
pensamos en la palabra victimista, pues viene incluido dentro del término la palabra víctima. Entonces, en realidad, como una persona que es una víctima puede causarte a ti una molestia, como una persona que recibió un daño, porque eso es lo que realmente significa la palabra víctima. Una víctima es una persona que ha sufrido un daño, ya sea en lo material, en lo físico o en lo psicológico. Por ejemplo, si pensamos en lo material, un daño material, pues es cuando desafortunadamente pues alguien te despoja de algo por lo cual tú has trabajado. O sea, imaginemos esta situación. Cada uno de nosotros pues estamos luchando por progresar, por trabajar, para llegar a este fin de mes y tener pues ese sustento que cubre todos nuestros gastos, todo lo que necesitamos para vivir, y que alguien así de la nada aparezca y sin derecho tome algo que te pertenece, algo por lo cual tú has luchado, sin importarle qué consecuencias tú puedas tener. A lo mejor te dejó sin poder pagar tu renta, a lo mejor pues te privaron de tener un carro, o no lo sé, tantos ejemplos que hay. Es algo que es desgraciadamente muy triste y que ocurre. Entonces pues ser víctima en lo material de un daño material, eso significa que fuiste despojado de algo que te pertenecía, y realmente pues es algo muy triste, es algo muy doloroso, es algo que no lo deseas a nadie. Un daño físico, es decir, una persona que fue víctima de una agresión física, pues también es algo muy lamentable, muy triste, algo que ocurre pues en nuestra sociedad. Cuántas veces pues hemos escuchado esas noticias de personas que pierden la vida en manos de otras personas que actúan con odio, con maldad. Es algo que es pues tan lamentable de escuchar, y no es también pues necesario llegar a esos grados, ¿no? O sea, es decir, también cuando existe pues un daño físico que no te va a producir quizá pues ese desenlace tan fatal de perder la vida, pero también de alguna manera pues es sumamente doloroso cuando hay personas que son agredidas en lo físico, que quizá pues no alcanzaron ese desenlace afortunadamente, pero que también pues fue doloroso y que también pues puede traer consecuencias por el resto de sus vidas. Pensemos por ejemplo en la situación en la cual pues una persona va cruzando la calle y viene este conductor negligente que quizá viene bajo el estímulo del alcohol, bajo los efectos del alcohol, y atropella a alguien, una persona inocente. Quizá esta persona pues afortunadamente pues no pierda la vida, pero es muy seguro que va a traer a su vida pues un dolor muy grande, no tan solo en ese momento que ocurre la acción, pero también puede ser que pues lo deje con una situación por el resto de su vida, que pues a lo mejor ya no pueda caminar bien, que a lo mejor ya no pueda trabajar. Entonces de alguna u otra manera siempre un daño en lo físico pues es algo muy lamentable, muy triste. Y bueno, también tenemos el aspecto psicológico, y esto no se le resta importancia. También es algo muy lamentable cuando alguien pues es víctima de estos abusos verbales, de estos abusos psicológicos. Hay veces que una lesión física pues después de un tiempo se va a recuperar, en algunos casos, ¿verdad? Hay algunos que no, pero lo psicológico se queda muy grabado en nuestra mente y puede estar afectándonos durante mucho tiempo. Entonces es muy triste cuando escuchamos casos, ¿no?, de niños que viven en estos hogares con violencia, estas parejas que constantemente se están insultando, se están agrediendo. Cuando escuchamos historias de personas que dentro del trabajo están pues bajo esa dirección de gente pues sin moral, sin escrúpulos, que tiende a ofender, que tiende a lastimar a personas que están pues bajo su dirección,
Entonces algo que también es muy triste. Entonces a lo que yo quiero llegar en este punto es pensar en esto. O sea, si estamos hablando sobre víctimas, cómo una persona nos va a afectar en nuestra manera de pensar o de actuar, al final de cuentas, pues no debería de ser una persona a la cual pues se le debería de sentir un poco más de consideración, dado que ha pasado por momentos difíciles en su vida. Yo creo que en todo el mundo no puede decir que exista alguien, o al menos yo así lo considero, que pueda decir yo he sido exento de ser víctima de algún tipo de estas acciones. Vivimos en un mundo tan acelerado, tan violento, tan agresivo, que yo creo que hasta las personas que han vivido o viven, perdón, en lugares así tan tranquilos, han sido expuestos a este tipo de cosas, han sido víctimas en algún momento de su vida de una situación pues así tan difícil, tan dolorosa. Entonces aquí entra la reflexión. Yo creo que cuando nosotros vivimos una circunstancia tan difícil en nuestra vida, es algo que de alguna manera nos genera una sabiduría, un conocimiento, algo que nos va a hacer más fuertes, más capaces, que nos va a permitir vivir pues como habiendo brincado a otro nivel, porque esas situaciones, cuando nosotros sobresalimos de situaciones difíciles, complicadas, algo crece dentro de nosotros, algo madura, nos lleva a otro nivel y constantemente estamos aprendiendo de esas cosas. Se aprende más de esos momentos dolorosos, de esos momentos difíciles, también de los fracasos. Son cosas que nos van a traer aprendizaje en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una actitud positiva, siempre vamos a poder ver lo bueno de lo malo, de sacar lo mejor de esas situaciones dolorosas, difíciles. Por ejemplo, pensemos que alguien perdió su trabajo de manera injustificada simplemente por el abuso pues de un jefe, de un patrón. Esta persona está sufriendo pues algo que le va a afectar, que le está afectando en su presente. Mas sin embargo pues tiene dos opciones: levantarse y seguir luchando, o simplemente derribarse y pues traer esa nube de negatividad a su vida, de lamentarse y decir es que siempre me pasan esas cosas malas a mí. Y entonces esto lo va a poder pues abrazar quizá durante años, y que esto le afecte durante tantos años. Entonces aquí es lo importante de analizar estas situaciones, de cómo nosotros pues le damos una salida, una solución, cómo lo aceptamos, cómo lo trascendemos en nuestra vida. Otro ejemplo quizá podría decirse pues de estas personas que logran salir de estas relaciones tóxicas, personas que sufrieron quizá años dentro de estas relaciones de abuso. De la misma manera, estas personas pues tienden a tener dos opciones, de decir, ok, ya salí de esta situación, ¿qué puedo aprender de aquí? Tengo que poner quizá más atención en mis futuras relaciones, tengo que empezar a trabajar en mi persona, tengo que alejarme cuando yo vea a estas personas que tienen estas mismas tendencias negativas, para no caer en esas relaciones tóxicas. O a la contra, es decir, tener esa opción positiva, o pues irnos a lo negativo, ¿no? Y decir, es que ¿por qué siempre me pasan cosas malas a mí? Es que la vida a mí no me ama, siempre me están ocurriendo pues cosas desagradables, a pesar de que yo doy lo mejor de mí para que las cosas salgan bien, pues siempre he sido abusado o abusada, siempre he sido maltratado. Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos obteniendo de esas malas experiencias? Es obvio que duele, es obvio que en el momento nos afecta, es obvio que pues no se le desea a nadie, pero si nosotros tenemos esa habilidad de ver las cosas de una manera positiva, tenemos que entender
que todas las cosas malas que nos ocurrieron en algún momento de nuestra vida nos pueden hacer más fuertes. Entonces, si nosotros las queremos dejar simplemente a un lado y como decir, pues ya no quiero pensar en esto, pues también estamos como que haciendo a un lado esa lección que llegó a nuestra vida, algo tan importante, algo que pues define lo que somos hoy en día. Entonces es simplemente la cuestión de saber darle pues esa alternativa positiva, en lugar de pues encerrarnos en esa cápsula de negatividad, algo que nos puede destruir. Entonces a todos nos puede pasar, a todos nos ha pasado en algún momento en nuestra vida. Hay personas que lo han utilizado de una manera positiva y que gracias a eso pues son personas pues más fuertes. Hay personas que van a alargar este dolor, que lo van a abrazar, y es donde entra esta característica, ¿no? El victimista, la persona que siempre está trayendo a su presente el dolor, y es en ese momento donde nos puede afectar a nosotros, a todas aquellas personas que están pues tratando de luchar, porque estas personas no están buscando como tal una respuesta, una sanación, simplemente es estar trayendo una y otra vez esa cuestión negativa a su presente. Entonces sí tienden a absorber tu energía. Si tú vas con toda esa disposición de llegar a tu trabajo, a tu escuela y sacar el mejor provecho de ese día, y de repente con 5 minutos que tú estés hablando con alguien así, pues te va a drenar, te va a jalar para abajo, y es algo que tú no necesitas en tu vida. Tú necesitas tener esa energía pues para ocuparla para algo provechoso. Y algo también interesante en esta actitud de estas personas es qué tanto lo hacen conscientemente y qué tanto lo hacen inconscientemente. Porque hace poco escuché un ejemplo que se me hizo también muy curioso. Es, por ejemplo, pues aquellos jugadores, pensemos en el soccer, en el fútbol, aquellos jugadores que están pues en la jugada, a mitad del partido, llegan, tienen un contacto, chocan con otro jugador y tienden a tirarse al suelo. Ellos saben dentro pues de lo que es esta maña quizá del fútbol, ¿no? De quizá exagerar, extender esa apariencia de dolor para llamar la atención del árbitro. ¿Cuántas veces pues no hemos visto en las jugadas, ¿no? De que llega el impacto y se dejan caer y se arrastran y empiezan a hacer como que les está dando un ataque. Me imagino es con la intención de que pues el árbitro tome una decisión más dura y quizá castigar al otro jugador con una tarjeta roja, que es una tarjeta de expulsión, sacarlo del juego. Una vez que ellos pues ven que el árbitro considera que no es algo tan grave, que quizá nada más llegó a una tarjeta amarilla, que es como una tarjeta de advertencia de no lo vuelvas a hacer porque ahora sí te va a ir mal. Entonces es bien curioso cómo algunos jugadores, una vez que ven que pues no alcanzaron ese objetivo de llegar a esa tarjeta roja, pues entonces pues ya no hay necesidad del drama, se levantan, se sacuden y comienzan a caminar de una manera regular. Entonces sí es interesante que tanta gente actúa utilizando pues estas circunstancias simplemente para llegar a ti, para mover a una reacción de compasión hacia tu persona y que tú tengas lástima por ellos y que tú tiendas a pues darles preferencia, a tomar favoritismo por ellos, de decir mira, pobre, le ha ido muy mal. Entonces es interesante analizar que tantas personas lo hacen conscientemente o inconscientemente, porque me ha pasado, inclusive a mí he tenido que hacer un análisis de mi propia persona, de mis acciones durante mucho tiempo, porque pues existe dentro de mí esa necesidad, ese deseo de crecer, y entonces pues tengo que voltear hacia mí mismo y decir pues que es parte de mí, de mi pensamiento, de mi programación, por qué yo actúo de cierta manera, por qué esto me puede afectar pues en mi futuro
futuro, en mi toma de decisiones, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo, en lo que yo estoy luchando. Me he dado cuenta que en algunos momentos de mi vida ha sido tan fácil el culpar a alguien más, decir es que yo no he conseguido esto por culpa de aquella persona, porque aquella persona me puso un obstáculo. Siempre estar evadiendo de las posibilidades que quizá yo pueda tener para alcanzar esas cosas que deseo, simplemente por estar culpando a otras personas. Y es interesante poderlo hacer, porque cuántas veces actuamos de una manera en la cual ni siquiera nos estamos dando cuenta de qué tanto esto nos está afectando, de qué tanto esto nos está perjudicando. Lo hacemos como algo tan normal en nuestro vivir. Yo, por ejemplo, estaba pensando cuántas veces no hemos escuchado esto, o yo recuerdo haberlo escuchado cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Cuando te llegaba a ir mal en un examen, cuando algún amiguito reprobaba algún examen y llegaba y decía, es que la maestra me reprobó. Es decir, qué curioso, ¿no? ¿Cómo se dice? La maestra o el maestro me reprobó. En lugar de decir, fallé el examen, fracasé quizá porque no estudié, no, es culpa del maestro o de la maestra, ellos me reprobaron. A diferencia, cuando tú tienes una buena nota, pues tú no dices, la maestra me obsequió un 10, no, dices, yo pasé, yo saqué 10. Pero si tú repruebas, no, él me reprobó. No existe esa posibilidad de aceptar lo que realmente está pasando. Entonces, si nosotros no aceptamos que nosotros cometimos un error, ¿cómo vamos a poder superar esa acción? Si nosotros somos conscientes de que reprobamos un examen porque no estudiamos, pues la próxima vez vamos a esforzarnos más para pasar ese examen, porque si nosotros pensamos que simplemente es el resultado de que nosotros pues no somos considerados por el profesor o la profesora como buenas personas, es decir, les caemos mal y es por eso que nos están reprobando, pues entonces ¿de qué sirve estudiar o esforzarte? Porque si tú estudias más, vas a obtener el mismo resultado, porque no depende de lo que tú estudies, es simplemente porque la maestra pues no le caes bien o al profesor le caes mal, y ese es el motivo por el cual pues tú estás teniendo ese resultado. También recuerdo una anécdota hace ya algunos años. Un compañero de trabajo llegó en condiciones pues no apropiadas, llegó ebrio al trabajo. En aquellos entonces pues son tiempos diferentes, no sé si ahora la respuesta de los jefes hubiese sido diferente, pero en aquellos entonces pues consideraron que lo que él había hecho era muy inapropiado, no debía de haber llegado alcoholizado al trabajo. De esa manera pudo haber pues producido un accidente, haber lastimado a alguien. Desgraciadamente, cuando pues se está bajo la influencia del alcohol, pues muchas cosas malas pueden ocurrir. Entonces la cuestión de esto es que esta persona pues la dan de baja, la despiden, y ya después, teniendo la oportunidad de hablar con él, de encontrármelo, fue interesante lo que él exponía, lo que él decía. Él decía, es que a mí me corrieron porque alguien me acusó. O sea, él atribuye que la mala acción no fue el hecho de él haber llegado alcoholizado al trabajo, sino que algún compañero de trabajo lo quemó, lo acusó, lo reportó, y es específicamente por eso que él perdió el trabajo. Entonces carga con el resentimiento. ¿Hacia quién? Ni siquiera él mismo lo sabe, porque no sabe quién habrá sido, pero de alguna manera esta conducta victimista siempre pues va a tratar de responsabilizar a alguien más, a alguien externo. La persona jamás se va a dar cuenta que él
o ella tiene la posibilidad de generar un cambio en su vida. Esto está lejos porque ellos siempre están culpando a alguien más de lo que les ocurre. Si no es el universo, es Dios, es las personas, es el mundo, es el clima, pero cualquier cosa es responsable menos ellos. Entonces pues tenemos este grupo de personas que pues han dejado que esa parte negativa los domine y que pues realmente existe la sugerencia, si tú eres una persona que está creciendo, que está luchando por crecer, pues que de alguna manera debes de detectar este tipo de gentes, no debes de dejar que tomen esa parte tan importante de ti, esa energía que tanto necesitas. Entonces es importante detectar a estas personas, no es algo que pues vaya a traer algo bueno. La persona que está comprometida con su crecimiento, pues tiene que tomar todas las herramientas que sean posibles para alcanzar sus sueños. El detectar este tipo de personas y encontrar la manera de mantenerlas ahí donde no nos afecten, pues es necesario. Hay veces que se logra alcanzar ese equilibrio en la vida y puedas tener esa habilidad de poder quizá compartir unos minutos, escucharlos. Pero si tú ya sabes que esta narrativa es algo que siempre es parte de esta persona, pues no debes de entregarte. Simplemente escuchar, buscar una manera amable de decir, ¿sabes qué? Qué lamentable, voy a continuar con mis días. Hay veces que nuestra energía y nuestro equilibrio no está en ese 100, en ese balance, y en esos días pues es válido. Si vemos a estas personas, pues mejor darles la vuelta, porque tenemos que cuidar esa energía, como les menciono. Y yo creo que también existe y es válido que se pueda de alguna manera a través de la palabra pues enseñarle a estas personas y decirles, oye, ¿no crees que sería justo que te liberes? ¿No crees que sería justo que encuentres una manera de hablar esto con un profesional? No es normal que algo que te pasó tanto tiempo lo sigas arrastrando. Yo creo que también es válido porque pues ¿qué tanto es esto cierto de que una persona pues vive en esta condición? Y qué terrible es que esta persona viva en esta condición sin darse cuenta realmente que se está viviendo así, que es esta misma persona la que se está causando un sabotaje a su persona, a su vida. De alguna manera yo lo viví en este proceso en el cual pues yo no sentía que podía alcanzar esos avances en mi vida. Yo veía que luchaba, hacía todo lo que la sociedad me decía que era lo correcto para crecer, y trabajas duro y estudias y cumples con tus compromisos, y de alguna manera no alcanzas a sentir esa satisfacción de alcanzar eso que tú siempre anhelas, de sentirte feliz, de sentirte contento. Y yo creo que fue un momento donde me hizo frenar, donde me hizo detenerme y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿En qué estoy fallando? Y empezar a hacer este análisis de mi propia persona para ver qué realmente yo puedo cambiar dentro de mí para alcanzar ese progreso. Entonces yo creo que este episodio va enfocado a esos dos aspectos, ¿no? A las personas que quieren crecer, pero también si esto está llegando a alguien y esto le resuena, de decir, bueno, realmente qué tanto de esto está dentro de mi programación, qué tanto de esto vive dentro de mí. Yo creo que aquí, como les menciono en mi caso personal, si una persona tiende a darse cuenta que por alguna u otra razón no puede concretar sus sueños, no puede alcanzar sus sueños, yo creo que esa es la primera alarma que nos va a guiar. Porque una persona, como les menciono, la persona que vive dentro de este victimismo difícilmente se va a dar cuenta que hay algo malo en ellos,
como les menciono, no es que lo estén haciendo como la persona que está pues 100% consciente de que lo está haciendo con alevosía, con ventaja, como el ejemplo del jugador de fútbol. Pero hay personas que realmente no saben que están viviendo dentro de esta nube gris, de esta nube lluviosa de negatividad. Ellos piensan que pues es algo externo. Entonces el primer paso para encontrar una solución a esto, al victimismo, pues es detectarlo. Porque una vez que nosotros nos damos o somos conscientes de que algo como eso está ocurriendo en nuestras vidas, entonces podemos hacer algo para sustituir esa programación. Yo creo que también es algo importante que hemos hablado. Las programaciones pueden ser sustituidas, todas esas cosas pueden ser sustituidas por algo más positivo, por algo más productivo en nuestra vida. Lo importante es darnos cuenta. Entonces, yo creo que la primer señal que nosotros nos podemos dar cuenta de que algo no está bien es eso, cuando nosotros estamos o creemos estar dando lo mejor de nosotros, estamos trabajando, como les menciono, estamos estudiando, pero ¿por qué no puedo alcanzar eso? ¿Por qué no me puedo sentir bien conmigo mismo? Entonces, cuando empieza a haber esa necesidad de la gente de decir, bueno, pues hay que hacer un poquito de estudio, de análisis en mi persona, voy a empezar a lo mejor a buscar esa ayuda, empezar a conocerme un poco más, qué tipo de programación estoy yo cargando que no me permite alcanzar pues ese estado de plenitud, ese estado que me hace sentir, que me haga sentir bien conmigo mismo, que me haga sentir a gusto conmigo mismo. Entonces existe un ejercicio que yo les propongo a ustedes que nos va a poder dar mucha información sobre esto. Es decir, si nosotros vivimos en ese estado victimista o somos personas que tendemos a traer lo mejor de todas aquellas cosas malas que nos llegaron a suceder en algún momento de nuestro pasado. Que les menciono, a todos nos han pasado cosas pues tristes, lamentables, dolorosas. Entonces el ejercicio básicamente es esto. Es pensar en 3 acontecimientos, en 3 memorias, en 3 sucesos que nos hayan pasado en la vida. Algo que haya sido muy doloroso, algo que haya sido muy difícil, algo que haya sido muy impactante en nuestra vida. Y que lo podamos nosotros escribir. Que lo podamos nosotros escribir en un pedazo de papel. Y decir, bueno, esta fue como tal la experiencia. Y lo siguiente es escribir esto que trajo a mi vida. Posteriormente, después de que sucedió, esto que trajo a mi vida. Por poner un ejemplo, podríamos pensar en esto. Digamos que fue un joven que de alguna manera, cuando en su temporada de estudiante, por sus acciones fue expulsado de la escuela. Entonces fue un hecho que lo marcó, fue algo que realmente lo afectó en esos entonces. Y ese es el ejemplo, ¿no? Como tal. Entonces se va a poner en el pedazo de papel, pues en tal fecha fui expulsado de tal escuela. Esto pues fue un hecho muy lamentable para mí, muy muy doloroso. Entonces ya tenemos como tal el hecho. Ahora la segunda parte es esto que trajo como consecuencia a mi vida. Entonces pueden existir diferentes respuestas, pero si nuestra respuesta es algo con una tendencia más positiva, y tiene que salir de la manera más humilde, más honesta de nuestro corazón, porque aquí estamos trabajando con nosotros mismos, el resultado nos va a beneficiar a nosotros mismos. Entonces se trata de ser lo más honesto posible y como venga el sentir y el pensamiento al escribir. Entonces si nosotros encontramos una respuesta que podría ser parecida a esto, es decir, bueno, a través de haber sido expulsado de la escuela, pues me di cuenta de mis errores, me di cuenta que no estaba actuando o no estaba aprovechando en su mejor de las posibilidades la escuela,
era una persona pues muy descuidada. Entonces, al darme cuenta de esto, pues cambié mi manera de ser. Gracias a esa experiencia, porque me dolió, pues pude conseguir otra escuela. Mi actitud fue diferente. Gracias a eso, pues puse yo más atención y las cosas cambiaron para mí. Si la respuesta es un tanto negativa, a diferencia de esta, y tendemos a ver que escribimos algo como: bueno, pues después de ese suceso, pues fue algo muy lamentable, fue algo que afectó desafortunadamente mucho en mi vida. Yo después de esa experiencia pues ya no pude regresar a la escuela, perdí mi oportunidad de seguir estudiando, tuve que dedicarme pues a hacer este otro trabajo que no me gusta, y porque pues yo ya no pude seguir estudiando. Es decir, si nosotros nos damos cuenta a través de esta escritura que lo que nosotros nos resultó, lo que pensamos que vino como consecuencia de ese acto doloroso, de ese acto tan difícil en nuestra vida, fue algo positivo o fue algo negativo. Y así podemos continuar con una segunda escritura, porque les menciono, sería importante quizá analizar 3 aspectos, porque realmente pues vamos a poder darnos cuenta qué tanto seguimos lamentándonos, qué tanto seguimos culpando a los demás o estas circunstancias de algo que nos está afectando en nuestro presente, que sin duda todavía está tomando algo de nosotros, que está afectando lo que estamos haciendo en nuestra actualidad. Quizás si pensemos en otro ejemplo, si decir, bueno, pues algo muy lamentable en mi infancia era que pues mi papá solía golpearme mucho cuando llegaba él, y pues yo no hacía las cosas que él me solicitaba. Él solía pues agarrar el cinturón y darme con el cinturón. Yo creo que es algo muy triste, es algo muy lamentable, pero yo creo que es bueno hablar de ejemplos que realmente pasan, suceden, son cosas que nos afectan. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de ejemplos como estos? Entonces, si nosotros tomamos ese hecho lamentable, ese hecho doloroso, ese hecho es triste, vaya, es totalmente lamentable que exista la violencia dentro de la familia, pero bueno, entonces, si nosotros escribimos esos acontecimientos y después decimos, bueno, ¿qué resultó de esas cuestiones? Si nosotros vemos que dentro de esto existe una respuesta en la cual podamos decir, bueno, pues fue algo que me dolió, fue algo que me afectó, pero yo creo que fue algo que me transformó, porque gracias a eso pues yo creo que tiendo a tratar a la gente con más respeto. Fue algo que a mí me afectó mucho, entonces yo no me atrevería a hacérselo a alguien más. Yo creo que la gente pues merece respeto. A mí me hubiera gustado que me trataran con más respeto, que me escucharan. Entonces por eso yo ahora tiendo a escuchar más a la gente, a no tomar la violencia como algo parte de mí. Si a contraste nuestra respuesta es, bueno, pues a mí me sucedió el hecho lamentable, era yo agredido así de niño, ¿cómo me ha afectado o cómo me afectó después? Pues desafortunadamente me hice una persona muy tímida, muy cerrada, no me gustaba hablar con la gente, pues mejor me abstenía de tener amistades, hacer cosas así. Entonces, si nosotros estamos analizando cómo nosotros interpretamos nuestro pasado, nos vamos a descubrir cosas grandiosas, nos vamos a dar cuenta si en realidad tenemos esa posibilidad, ese poder de transformar todas aquellas cosas desagradables que nos hayan pasado en la vida y transformarlos en sabiduría, en conocimiento, y decir gracias a eso. Es decir, sí fue algo lamentable, fue algo triste, pero me hizo una persona fuerte, me hizo una persona madura, me hizo una persona sabia. Todos nosotros aprendemos, como les menciono, de todas esas cuestiones. Entonces, cada vez que se nos presenta una problemática, es una oportunidad de aprendizaje, de aprender algo nuevo,
de salirnos de nuestra zona de confort y enfrentar algo diferente. Entonces tenemos la posibilidad de transformar la desgracia en cosas buenas, en cosas positivas. Si nosotros nos damos cuenta a través de este ejercicio que todavía lo traemos como algo lamentable, como algo triste, como algo doloroso, entonces sin duda tenemos que darnos cuenta que hay algo que no está correcto, que hay algo que podemos modificar, que es algo que podemos cambiar. No porque nosotros o alguien nos haya generado esa programación quiere decir que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. No, siempre que haya vida, siempre que haya un día, existe la oportunidad de que hagamos algo diferente por nosotros, de que podamos cambiar, de que podamos traer esas cosas positivas en nuestra vida. Pero para que eso pase nos tenemos que dar cuenta que los cambios no van a venir de afuera hacia adentro. Los cambios no van a venir cuando nuestros jefes sean mejores personas, cuando nuestra familia nos trate mejor, cuando nuestros amigos nos pongan más atención, cuando nos ganemos la lotería, cuando nuestro equipo de fútbol gane el campeonato. No, todas esas cosas son externas. Cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos las únicas personas que podemos hacer algo por nosotros, las cosas que giran a nuestro alrededor van a cambiar y vamos a ver la vida y el mundo de diferente manera cuando nosotros nos demos cuenta que el cambio está en nosotros, que nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, algo productivo, algo que traiga esa felicidad, ese amor en nuestras vidas. Nadie puede crear desde la queja. Nadie puede crear o avanzar culpando a alguien más, atribuyendo su mala suerte al universo, a Dios, a las cosas que suceden. Las cosas pasan, porque así es la vida. No es nada personal, simplemente son oportunidades de crecimiento. Entonces, mis amigos, si ustedes están creciendo, si ustedes desean pues alcanzar todos esos objetivos, pongan atención a estas personas. No dejen que les roben su energía, que es tan valorada, tan preciada. Y también, mis amigos, si ustedes pues ven esa necesidad, detectan que hay algo de esto, de victimismo en sus personas, también hay la posibilidad de modificarlo. Lo más importante, lo más valioso es detectarlo, es tener la humildad. En base a eso van a poder darle ese giro, en base a eso van a poder sustituir esa programación negativa por algo positivo y alcanzar sus sueños. Lo importante es siempre seguir intentando, tener fe en ustedes. Recuerden, el cambio viene de ustedes. Yo estoy muy contento de estar aquí compartiendo pues mis experiencias, analizando este tema. Es algo que me agrada mucho. Espero que a ustedes pues también les traiga algo bueno en su vida. Para mí sería algo muy agradable el poder leer sus comentarios. Sería algo muy agradable para mí también el saber que están compartiendo este material. Este espacio es para ustedes, crecimiento espiritual. El saber que ustedes están pues siendo partícipes me motiva a seguir generando más temas. Si hay algún tema que ustedes deseen que se desarrolle, ¿por qué no? Compártanlo y lo platicamos aquí en su podcast. Mi nombre es Luis Villalba, un servidor. Esto es Crecimiento Espiritual. Como siempre, les deseo lo mejor de la vida, crecimiento, abundancia, lo mejor de la vida para ustedes. Un fuerte abrazo y hasta luego.